Bienvenidos a todos, yo soy Génesis Escalante y el día de hoy en este espacio vamos a dar un breve análisis de la protección especial dada por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, a la familia, la maternidad y la paternidad en la legislación venezolana. Como ya sabemos, la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen una intensa relación de intimidad, afectividad, reciprocidad y la independencia constituye el más básico concepto del núcleo familiar. El mismo se hace más complejo cuando aparecen los hijos. La familia se convierte en un ámbito en el que la crianza y la socialización de los hijos es desempeñada por los padres, con independencia del número de personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Hablamos de la maternidad y la paternidad en este caso. Por su parte, y ya hablando en forma específica de la legislación venezolana, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en su título 6, habla sobre la protección integral de la familia, y donde especifica que el Estado garantiza el proceso social del trabajo y educación, y la creación de condiciones para el desarrollo integral de la familia. Asimismo, expresa claramente la protección especial e inamovilidad laboral para las trabajadoras en caso de gravidez, en estado de gravidez, y los trabajadores con hijos. Ahora, examinaremos brevemente el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana que nos establece. Ahora examinaremos brevemente el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos expresa: la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o el padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que desean concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y estos o estas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. En este contexto legal, es pertinente resaltar lo establecido en la doctrina de Javier Barrientos en el año 2015. La familia y la vida en ella constituye un espacio vital en el que las personas pueden perseguir y alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. Y desde esa perspectiva, la citada base de la institucionalidad que se declara en los artículos 75 y 76, respectivamente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, explican que la familia ocupa un lugar central en el derecho de las personas, en cuanto a todas tienen un determinado estatus familiar. Así pues, queda entendido que la familia constituye un lugar central y decisivo en la experiencia humana. La identidad y la intimidad de los hombres y las mujeres se forjan y se desarrollan en la familia. Los sentimientos de felicidad o infelicidad de las personas están fuertemente asociados a la vida familiar. Esta es un instrumento originario de socialización de las nuevas generaciones. A través suyo se transmiten creencias, valores, usos y costumbres. Luego de esta amplia disertación sobre las bases constitucionales, algunos aspectos doctrinales y el análisis por parte de este equipo, es importante avanzar hacia un enfoque del derecho laboral venezolano. En este sentido, debemos analizar la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras, debido a que ésta protege la familia garantizando la estabilidad laboral de los progenitores, ya sea por embarazo, nacimiento, adopción y en especial si el trabajador o trabajadora tiene hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad.
Los artículos 330 y 331 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras establecen que los procesos laborales se orientan en la creación de las condiciones requeridas para el desarrollo integral de la familia y su comunidad. Asimismo, se protege la maternidad y se apoyará a los padres y las madres en el cumplimiento de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Esa protección a la maternidad a la cual antes hubo referencia se consagra en las licencias o tiempo de descanso por prenatal y postnatal por la madre y solo postnatal en el caso del padre, que se constituye en un lapso de tiempo de 6 semanas antes del parto y 20 semanas después, en el cual ésta guardará reposo en virtud de proteger su salud y la de su hijo. Periodo de tiempo que podrá ser extendido de ser necesario y de así probarse mediante revisión médica. Asimismo, el artículo 335 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras consagra que la trabajadora gozará de inamovilidad desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. De igual forma, se les aplicará a las trabajadoras que formen parte del régimen de colocación familiar de menores de 3 años. Ahora bien, habiendo expuesto los derechos de la madre, surge la pregunta: ¿cuáles son las protecciones especiales a las que puede acceder el padre? A este punto debe observarse lo planteado en el artículo 339 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Plantea lo relativo a la licencia de paternidad. Para desarrollar más a fondo es necesario observar la sentencia número 14-1331 del 3 de marzo del 2016 por el Juzgado de Sustentación, Sala Penal del TCJ, que reseña lo siguiente: la licencia de paternidad tiene una duración de 14 días continuos a partir del nacimiento del hijo o la hija del trabajador. Por lo tanto, lo que debe computarse a los efectos de la determinación de la antigüedad del trabajador o de la trabajadora en la entidad del trabajo es, en el caso del trabajador, el periodo de licencia paternal. Y asimismo, que el goce de protección de los 2 años a que se refiere el artículo 339 se contrae a la inamovilidad laboral, es decir, el derecho a permanecer en el trabajo sin ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, sin la previa calificación del funcionario de trabajo. Cubrir todo lo pertinente a la protección en materia de familia, maternidad y la paternidad, resulta imprescindible acotar que los trabajadores venezolanos cuentan con una nueva ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad. Fuerzas expansivas del derecho social que con la progresividad de sus normas han roto la esfera individualista ajena al interés común de solidaridad de clases, surgiendo un nuevo paradigma que se expande en el campo laboral. Así lo afirma la doctora Alba Borjas, docente de la Universidad Rafael Belloso Chacín, en su boletín Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, segunda edición, titulado Comentario a la Ley para la Protección de las Familias, Maternidad y Paternidad. En resumen, el Estado, con una obligación constitucional, desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral a la maternidad y la paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. De esta forma, todo lo planteado con anterioridad conforma el marco legal doctrinal de la indispensable institución de protección de la familia, y no es más que reconocer la corresponsabilidad del padre trabajador para con sus hijos, esposa o compañera, en función a proteger los derechos derivados de familia de la clase trabajadora. Constituye un acto de justicia social consagrado en la Constitución Nacional. Ahora bien, entendido y comprendido lo comentado hasta este momento, queremos hablar un poco acerca de la discriminación laboral que sufre la mujer embarazada en Venezuela, en función a los derechos que les corresponden, así como a los deberes de los patronos hacia estas.
Para ello tenemos a nuestra compañera Nieves Chacín, vía telefónica, quien nos dará su análisis al respecto. Bueno, muchas gracias, Génesis, por esta llamada. Para mí de verdad es un placer atenderla y aclarar algunas dudas y en sí dar mi testimonio, ya que actualmente me encuentro en este bello proceso de la maternidad. Bueno, es un mundo que se abre para esas mujeres que están al igual que yo embarazadas o en proceso de lactancia también. Yo diría que para la familia entera. Ahora bien, también hay aspectos los cuales debemos tener en cuenta y son los derechos que la ley establece, el cual debemos hacer cumplir. En el caso específico de nuestro país, Venezuela, podríamos presumir que estas leyes se cumplen a cabalidad y que la protección a la maternidad, también la paternidad, se encuentran cubiertos. Ahora bien, haciendo yo un poco de investigaciones por ahí, buscando una que otra cosita, me he conseguido con estudios que indican que la discriminación laboral hacia la mujer se encuentra, digamos que disimulada en nuestro país, lo cual no debería ser. Pero bueno, por varios motivos. Uno de ellos, y lamentablemente, es el embarazo. Hay empresas privadas que disminuyen la captación de mujeres en edades susceptibles al embarazo, lo cual para mí es absurdo, ya que en estos momentos nuestro país, no es un secreto, atraviesa una severa crisis en muchos aspectos. Bueno, yo diría que en casi todos en realidad, tanto de salud, económico, social. Para mí la población venezolana, la sociedad ha perdido los valores, bueno, etcétera. De igual manera, las empresas, ¿cómo te diría yo? Tienen ese tipo de medidas. Se le podría haber afectado también el grado de productividad. No solo pierde la mujer afectada, la mujer que vulneran sus derechos, los que establece la ley, la Constitución, sino que esa empresa también pierde un poco su productividad. Claro, esto no solo se presenta en el sector privado, Génesis, en el público también. Cabe destacar que son empresas que, bueno, al ser públicas del gobierno, ellas no cierran la captación de mujeres en esta fase de su vida. O sea, en posible etapa de embarazo o que ya se encuentre la mujer en estado de gestación. Sino que internamente los departamentos y gerencia de las mismas empresas se niegan a recibir transferencias internas de personal, haciendo caso omiso, o sea, en su totalidad, las leyes y artículos que nos defienden y que defienden y ponen por encima de todo las condiciones óptimas y las garantías de un proceso laboral. Génesis, ahora, ¿sabes a qué nos conlleva esto? Pues sí, lamentablemente me pongo entre las estadísticas, me pongo como ejemplo, doy fe que esto conlleva a que todas las futuras mamis, como yo, lo digo sin ningún tapú, con toda la responsabilidad posible, tenemos la necesidad de recurrir al mercado informal, lo cual a veces, teniendo una profesión, se nos niegan las puertas de una empresa por simple hecho de estar embarazada. Con todo esto que te he mencionado, quiero hacer un llamado en especial a la sociedad entera, no simplemente a empresas, a toda la sociedad, hombre, mujer, que seamos un poco más humanos. Brindemos apoyo a esas mujeres embarazadas, las cuales llevamos una vida dentro de nuestro vientre, lo cual hace que crezca la sociedad. Y bueno, este era mi llamado, esto era lo que yo quería acotar. Te agradezco tanto esta llamada. Con gusto hablaré 1 hora o más del tema, pero bueno, el tiempo ahorita es oro. Por lo cual yo me despido tanto de ti como de todos los que nos están escuchando. Mil gracias, Génesis. Y bueno,
espero tenga un impacto sobre quienes nos escuchan. Y cambiemos un poco la visión y la perspectiva que tiene la gente hacia una mujer embarazada, y que cuidemos el núcleo familiar, el embarazo, la maternidad y la paternidad. Me despido, mi nombre es Nieve Chacín, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Nieves, por compartir tu opinión con nosotros, y muchas gracias a ustedes que nos están viendo desde allá por permanecer a lo largo de todo este video. Nos vemos en una próxima ocasión.